Mira, vamos al combate. Falló el lazo, viene con todo. Un hombre que ha sido campeón de NXT y ha salido completo y absolutamente trasquilado. Bueno. Vamos a ver quién le da la palmadita en la espalda. Le reventó la cabeza. Creo que no hay palmaditas en la espalda hoy. Pero está enfrentado a un Andrade que está decidido a poner su nombre en todo lo alto. Y hablando de poner su nombre en alto, ahí está escalando. Espera, ese de ti. Ay, Dios mío, no te descuides, Andrade. Pero le está costando aquí a Andrade. Él vino a apoyarlo. Mortal invertido y dan el blanco. Con su fulgor. ¿Pero si qué le está acaso. haciendo Piper? No. Ya hizo, se te olvida cómo empezó la noche. Mira. Directamente apunta. Fluorescencia pura. Buenas patadas. Nunca entenderé. ¡Ey! Brillantes patadas en más de un sentido. ¿Cómo rayo esta mujer puede ser tan eléctrica? Y buen mortal invertido. Como sube. Uno. Y cómo cae. Dos. Y ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué te parece la manera que Johnny Gargano ha estado haciendo esto aquí? Es relevante aquí porque estaba pegado a Grayson Waller. Él no está mejor que cuando estaba al lado del tipo ese. Ya. Dice que no escuchaste nada. No, malinterpretaste. Se robó la victoria. No puede ser. El bricolaje sí. Está preocupado. Se descuidó un poquito. Buenas noches, Apolo Cruz. Ese codazo con el giro, papá. Vean esto. Y... ¡oh, mi Dios! Esto es todo. 1, 2, con enganche de pierna y victoria. Gran victoria para el ídolo. Al final era... Más bien, ¿por qué no? Pero bueno, la victoria es para el ídolo Andrade. Mira, la feita. Dice que no Naomi. Y falla el lazo. Chelsea. El espejo retrovisor, la ha acribillado. 1, 2 y... sentó un bombazo de Piper. Esta mujer quiere dejar bien claro que quiere ser la próxima en fila. Dale, cubre, amiguita. 1, 2 y 3. Cuente, le dice la autoridad. Cuente. La victoria yo diría que es de Piper, pero bueno, la manera en que arrastró con su propia compañera de equipo se la pone encima, ¿no? La victoria es para Piper Niven y Chelsea Green, que no sabe ni que ganó casi. Es un trabajo en equipo. Se supone que hagan las cosas juntas. Qué poder el de Dawkins. Le dio el relevo. Super bombazo. ¿Ahí hubo relevo o no hubo relevo? Yo lo vi, pero como no soy árbitro, soy como Polito, nadie me pregunta nada. Viene por el aire, from the heavens. Super plancha hermosa, pero este es el legal. ¡Oh! ¡Qué rompecaras reforzado! 1, 2 y 3. A mí pónganme donde hay, que yo me encargo de agarrar. El relevo que vimos, lo vimos bien, pero no contestó Angelo Dawkins y la victoria es para Tama Tonga y Tonga Loa. Piper Niven, pero espérate, ¿qué iba a pasar aquí? Nunca lo sabremos. Bueno, creo que Nia se adelantó, tal vez Bayley también, porque Clash at the Castle llega primero que SummerSlam y Piper Niven. Parece que dice, ¿quién te dice que este título va a llegar en manos de Bayley a SummerSlam? Oye, pero vamos a hacer las cosas de la forma correcta. Me parece que puede ser un maravilloso propósito de ella. Pero esto no habría que hablarlo un poco con Nick Aldis. Plancha cruzada para la campeona.
aplastado. Y Nia no está haciendo nada por evitarlo. Y mira cómo se lo goza Chelsea. Bueno, Chelsea se divierte de todo lo malo y eso me cae muy bien de ella. Ay, espera. Oye, pero interrumpieron, dentro de todo interrumpieron a la reina. Yo no sé qué más quería añadir la reina, pero tiene cara de... Nia. Nia. Sweetie, Cariñito. you don't have to worry about no tienes que facing preocuparte de Bayley. enfrentarte a Because by the Bayley. time Porque en el SummerSlam rolls momento around, que llegue your new SummerSlam, WWE tu nueva Women's campeona Champion de is going to be WWE my va a sweet ser pea, mi best dulce friend, little cañito, mejor spicy amiga. margarita, Hola, Piper Margarita, Niven. bien picante, Piper Niven. I don't give a damn A who mí the no champion me importa is un comino quién sea la campeona. because I'm gonna Porque yo voy a annihilate her aniquilarla regardless. independientemente de quién sea. Por KO. Amigos, y aquí vamos. Un combate aparentemente de relevos australianos inesperado, porque aquí no estaba metido KO, Bueno, aquí no creo estaba que metido solo. parte de la ecuación de los relevos australianos está como que en lucha callejera, así que yo no sé ni qué pasa aquí. Mira por allá. Pobre Paul Heyman, Dios mío, ha estado tratando de verdad de entender lo que está pasando y de tratar de convencer a KO que se está redimiendo y quiere salvarle la vida. Pero sin embargo, aquí nadie está a salvo. The Street Profits. Y mira quienes acaban de limpiar el cuadrilátero. Angelo Dawkins principalmente viene buscando venganza por lo que le pasó. Espérate. Hablando del Rey de Roma, con tremendos y bombazos se los llevó a los dos. But this past week, my Pero esta son última graduated semana, mi high hijo se school, graduó de la escuela secundaria and I got to be there. y tenía que estar allí. We had his graduation Tuvimos party su at my graduación, house, and su it was fiesta en mi beautiful. So casa y many fue friends and maravillosa. family Tantos were amigos de there, familia estuvieron allí. and it was literally at Y that point, literalmente fue en ese clarity momento hit me upside que the la head. claridad me pegó en la cabeza. How many of these have I missed? ¿Cuántas cosas como estas yo me he perdido? So instead of Así que en vez de being the phenomenal AJ ser el fenomenal Styles, AJ Styles, maybe I stay at home quizás me and quedo be en a phenomenal father. para ser un padre fenomenal. Esta es la despedida. No entiendo. Esta es la despedida. Quiere irse. Bienvenida, ¿qué pasa aquí? Lo está despertando. Oh, habrá despedido al otro. Está despertando un nuevo AJ Styles, quizás. Es que no me queda claro. ¡Oh, mano horripilante para Rhodes! ¿Qué es esto? Creo que la despedida no va a ser para el fenomenal, sino para la pesadilla americana. No. Era un plan, todo ese tiempo era un... No lo creo, no sé. Esto puede ser cuestión del momento. No lo sé, no lo sabemos. Alguien que lo detenga, AJ, si no es tu carrera, pero no la de Cody. ¿Qué No, pasa? no, ¿Qué no? Un catch. No.